apuros. Si quiere conquistar alguna dama, sabe que... ¿Qué, Rubén? Caballero, entienda que los sueños son ligeros y puede usted perder lo verdadero cuando se lleve el viento su sombrero. ¿Por qué no se lleva a los que quieren vender la patria? Caballero, ¿Qué, Rubén? no se pierda la hermosura de mil besos. Trate de hablar, no se meta en usted. La niña necesita su verdad. Muy buenos días a todos. 5 minutos pasaron de las 8 de la mañana y aquí estamos para acompañarlos. Roberto hoy no está, tenía, bueno, un tema familiar que atender que él contará el lunes. Pero bueno, era de absolutísima fuerza mayor. Así que vamos a estar aquí con todos ustedes para acompañarlos hasta las 10 de la mañana, mandándole un enorme abrazo y beso inmenso a Roberto, a Cintia, sobre todo, con todos los que lo queremos, ¿no? A Una estas pareja, almas gemelas, definitivamente. Almas gemelas, eso los abrazamos a los dos, la verdad. Lo has dicho muy bien. Sí, los queremos muchísimo. Además de ser conductor de este programa, Roberto es nuestro amigo de toda la vida, o desde hace muchos años. Lo mismo que Cintia, así que lo más lindo para que puedan tener en el futuro, momentos, bueno, turbulentos, tristes, pero un abrazo fuertísimo para ellos, que los queremos mucho. Después, en todo caso, Roberto el lunes estará aquí nuevamente con nosotros, por supuesto. Florcita, ¿cómo va? Nuestra Flor en el fango, ha triunfado en los medios tradicionales, ahora en el streaming, mañana no sé en qué, en un chip implantado en tu cerebro. En un pendrive. Claro, en un pendrive, ojalá, ¿no? ¿Quién pudiera encontrarse un pendrive por ahí? Ay, qué falta nos hace a fin de junio un buen pendrive, ¿no? Qué lindo. Bueno, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿No? Bien, pero con mucho frío. Les aviso que de verdad desde temprano todos los pronosticadores del tiempo están advirtiendo que esta realmente es una mañana muy fría. Hoy y mañana son 2 días para prestar especial atención a los abrigos. En este momento, en la ciudad de Buenos Aires, tenemos 3 grados 9 décimas. Y en el AMBA, por ejemplo, en la ciudad de La Plata, tenemos menos 1 grado. Así que todos los que van encapuchaditos a la escuela, todos abrigaditos, los adultos a quedarse más en casa, si no es necesario, porque hay además elevada humedad, 92% que cala los huesos. Y la presión 1018, hay una brisa del sudeste a 4 kilómetros, la visibilidad 10 kilómetros, y ayuda que hay va a subir la temperatura por la presencia de sol. Hoy vamos a tener sol a la vista, pero solo llegará a 14 grados la máxima. Mañana sábado amanecemos con frío como hoy, pero la máxima llegará a 17 con solcito. Y el domingo, atención Marquitos, esto te puede interesar. A ver. El domingo hay perspectivas de lluvias. Domingo, digo esto porque el domingo, que es el día que muchas familias salen a pasear, les aviso que pasen todo el sábado. El domingo hará mucho frío, una mínima de 8, una máxima de 14 y con lluvias, así que el domingo a estar en casa guardadito. El lunes vuelve el sol, pero ya ese es otro cantar, es la semana que viene. Voy a dar, si te parece bien, nuestros sorteos, Marcos. Por favor. Mirá qué lindo termo el de las madres, no sé. Muy si lindo, diga a los que nos ven por YouTube, que vamos, se pueden sumar. Hermoso, precioso termo. Che, por las dudas, si me ven bostezar los que nos están viendo por YouTube, estamos con la regresión del 4º mes, estamos durmiendo poco, no es falta de atención en el entrevistado, en el eventual entrevistado. Ahí está. No es otra cosa que eso, pero bueno, aquí estamos. Ya es un milagro que estés, Marco, atendiendo todos los frentes, no para de trabajar, haciendo su paternidad, y el 4º mes de Francisco, que está claro, mi chiquito también está pasándolas porque el cerebro se le está el cableado cerebral. Claro, está el tiempo, le cambió el momento del tiempo, ahora necesita despertarse, dormirse, te enloquece, pero
Tal cual. Capaz que algún oyente con experiencia nos da algunos tips. No es queja, está buenísimo, pero bueno. Hay que vivirlo y atravesarlo. Bueno, y lo que sí está bueno que hoy es viernes y hoy salen los premios, sí o sí, en nuestro programa. Así que ustedes saben que la gentileza de la LEF hace que todos los viernes entreguemos, vaya a domicilio, un libro. Esta semana fue Mujeres son las nuestras, fotografías inéditas del periodo 1946-1983 de Roberto Baschetti, Nora Patrich y Facundo Carman. Ahí tenemos, gracias a Ilem, las imágenes de este libro. Muchas gracias, ahí lo estamos viendo. Y esto sale hoy. Hay que seguir participando al 11 32 000 530. 11 32 000 530. Y también tenemos hoy que sale el voucher de 60.000 pesos de Nutrión Vita, con todo lo rico, lo bien que vienen esos 60.000 pesos en vouchers. Pero para eso le escriben a Sonia y Rubén al 11 31 10 30 33. 11 31 10 30 33. Ya nos están escribiendo los amigos oyentes, ya te mandan besos, te dicen aguante Marcos, aguante Marquitos. Sí, no soy yo el que lleva la peor parte, pero bueno, estamos en eso, ¿no? En eso, y un beso a la mamá, por supuesto, a Paula. Nos mandan fotos ya de amaneceres en la provincia de Buenos Aires. Gracias por esta compañía, no dejen de acompañarnos, Así que bueno, Marquitos, dicho esto, estamos. Muy bien, por supuesto vamos a estar actualizando lo que tenga que ver con la información que se vaya conociendo del terrible terremoto en Venezuela. Ayer, obviamente, todos tratando de comunicarnos con amigos, con colegas, con gente con la que hemos trabajando para saber cómo estaban. Hay muchísimos desaparecidos, estamos hablando de miles de desaparecidos, decenas de miles de desaparecidos. Estas 48 horas son claves, ¿no? Además, para justamente encontrar personas con vida. Después empieza a alejarse esa posibilidad, con lo cual el número oficial de fallecidos va a incrementarse muchísimo. Es terrible, ¿no? Qué tragedia, Marcos. Sí, el último número que yo tengo son 235 personas fallecidas, 4.300 heridos. Seguramente se incrementará sí, este número. Decenas de miles de desaparecidos. La angustia, Dios mío. Es cierto que tragedia. Sí, es cierto que fueron, porque claro, no se trata solo de las personas que por supuesto no han sido encontradas porque eventualmente habrían perecido en el terremoto, sino también muchas personas que las primeras horas estaban como que se fueron para un lado, para el otro, se habían desconectado, habían perdido conexión. Bueno, algo de todo eso fue pasando en estas horas, bueno, muy tremendo. Y por supuesto estaremos informando de lo que tenga que ver con eso. Pero son las 8:12. Vamos a charlar acerca de lo que viene pasando, de lo que pasó esta semana. Esta es una semana clave para el gobierno. El gobierno, la verdad, que pensaba que tenía un triunfo absoluto porque creía que también iba a poder sesionar en el Senado, eludir lo de Adorni y votar la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, así la llamó Federico Sturzenegger. Básicamente es una ley que lo que busca es desalojarte rápido si debes un mes de alquiler, abrirle la compuerta a los extranjeros para que vengan a comprar todas las tierras que quieran, porque se amplía muchísimo la posibilidad de venta de tierras a extranjeros, poder especular de modo inmobiliario como se quiera, porque incluso modifican la ley o buscan modificar la ley del fuego, que está relacionada con que no se puedan vender tierras que hayan sido incendiadas. Esto justamente, que era un proyecto de Máximo Kirchner, era para entre otros, pero presentado por Máximo Kirchner, que tenía que ver justamente con evitar la especulación financiera. Bueno, todo eso se echaría por tierra y se habilitaría este esquema. Ayer eso fracasó, en un rato contamos por qué, porque fue en el Senado, pero en la Cámara de Diputados, también lo hemos relatado, el Super RIGI avanzó con toda la fuerza y es una manera, junto con el RIGI, junto con esta firma de la Pax Sílica que anunció Pablo Quirno en el mismo momento en el que se estaba debatiendo justamente el Super RIGI, es una manera de que los ricos, de los tecno ricos del mundo, vengan a la Argentina y tengan casi un estado paralelo, ¿no? Tengan posibilidades diferentes de las que tenemos todos los argentinos. Vamos a charlar con Itay Hackman, diputada nacional por Fuerza Patria, justamente de y de otros
otros temas, ¿no? Obviamente. Itaí, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Marcos Itaíni te saluda aquí en la Radio de las Madres. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, che? Buenos días. Gracias por atendernos. Bueno, trataba de hacer un resumen que por supuesto deja afuera un montón de cosas, pero que uno podría resumirlo aún más diciendo es el proyecto de entrega más profundo del que hemos tenido noticias en los últimos años, ¿no? Por lo menos. Sí, y eso que hemos tenido gobiernos sí. que se han arrodillado a los poderosos del mundo, pero como ninguno, digamos, acá estamos realmente, están pasando cosas que realmente sorprende que pasen casi por abajo del radar, ¿no? En la discusión pública. Incluso lo de Adorni, que obviamente es un tema muy grave y que para nosotros es un tema importante, pero también es cierto que tiene un costado negativo, que es que se come tanto la agenda que las otras cosas gravísimas que están pasando por el país parece que no son noticias, ¿no? Claro. Si uno mira los grandes medios de comunicación, casi que no se habla. Y son bastante más graves, porque estamos hablando no solamente de la entrega del país, sino también de que esto implica compromisos a futuro, que van a ser difíciles de revertir, ¿no? El RIGI, por ejemplo, o el Super RIGI, que es lo que se aprobó anteayer, la media sanción en la Cámara de Diputados, implica concesiones por 30 años para inversiones que sobre todo están interesadas en los recursos naturales de nuestro país, que no son concesiones a cambio de nada, que esto es lo más grave, porque uno no está en contra de promover inversiones. Claro. Por supuesto que es bueno que promover inversiones, pero uno promueve inversiones y eventualmente hace alguna concesión a cambio de algo, a cambio de generación de puestos de trabajo, a cambio de desarrollo económico para empresas argentinas, a cambio de más dólares para el país. Acá es a cambio de nada. No hay contraprestación, ni en términos de empleo, ni en términos de desarrollo productivo, ni en términos de divisas. O sea, los tipos se pueden llevar todo, los recursos, la guita que generan con los recursos, no pagan impuestos por 30 años, ¿no? Entonces es solamente una política de entrega, que obviamente, no estamos pudiendo generar la conciencia suficiente de las implicancias gravosas que tiene esto para el futuro de la Argentina, que insisto, lo más grave que tienen es que no son fáciles de revertir, ¿no? Claro. Aunque el año que viene ganemos las elecciones y vuelva un gobierno peronista, Claro. no es que apretás un botón y desaparece esto, son temas entramados complejos. Entonces, bueno, sí, es muy grave, y bueno, ahora el Super RIGI, todavía falta que lo trate el Senado. Efectivamente es una muy buena noticia que no hayan podido avanzar, como decía vos ayer, en la llamada ley de inviolabilidad de la propiedad privada, donde el capítulo más grave es la extranjerización de la tierra, porque también, claro, si vos juntás el Super RIGI o el RIGI con la extranjerización de la tierra, bueno, básicamente lo que le está diciendo es, pueden quedarse con un pedazo de la Argentina, así, digamos, y básicamente estamos vendiendo el país, ¿no? Claro. Ahí te pregunto, digo, por tu conocimiento, por lo que también te veía exponer en la Cámara, puede darse una situación, digo, de hecho ellos lo han anunciado, ¿no? Que quieren una especie de economía a la peruana o de situación socioeconómica a la peruana, en la que la Argentina crezca, incluso en términos macroeconómicos, o que haya sectores que crezcan mucho y que la población vaya quedando rezagada. Nosotros tenemos, digo, yo mismo tengo una especie de confianza atávica de que en determinado momento el pueblo argentino va a levantarse, porque esta no es la manera en la que quiere vivir, pero cada vez estoy menos seguro. Digo, ¿cómo ves ese esquema? Y en todo caso, ¿qué futuro le ves? Pensando en esto que decías, digo, si tiene más o menos hoy pregnancia lo que se pueda denunciar acerca de lo que hace el gobierno, ¿no? Ya, sí, bueno, al final el modelo de ellos es ese, que es un modelo en el mejor de los casos genera un crecimiento económico que no le llega a la gente. Digo en el mejor de los casos porque tampoco que estamos viendo que la economía está volando, gracias, claro, tampoco al agro, vaca muerta y la minería, pero es verdad que esos sectores crecen, ¿no? Mientras se destruye la industria, mientras se destruye el mercado interno, mientras caen los salarios, los ingresos de las personas, cae el consumo, crece las exportaciones de hidrocarburos gracias a la vaca muerta, crece el sector minero y crece el agro. Entonces se termina generando esta Argentina dual, ¿no? Esta Argentina partida donde sobran millones de posibilidad de prosperar. Yo soy optimista en el sentido de que
la sociedad argentina no va a tolerar esto. Creo que no, creo que todavía si no hay respuestas sociales más duras, tiene que ver con que todavía se instaló la idea de que el gobierno ordenó la macro y entonces tenemos una economía estable, que bajó la inflación. Entonces todavía hay una expectativa de una parte de la sociedad de que la cosa en algún momento va a empezar a mejorar. Como creo que eso no va a pasar, yo creo que la sociedad argentina se va a expresar contundentemente en contra, y por eso soy bastante optimista respecto a que el año que viene vamos a poder disputar y que vuelva a haber en la Argentina un gobierno peronista, nacional y popular. Lo que me preocupa es que los daños que genere Milei en el año que le queda, año y pico que le quede de gobierno, sean difíciles de revertir. Por esto que decías, por el superrigi, por todo. Claro, a mí, digamos, no soy pesimista respecto a que Milei pierda el año que viene. Sí. Me preocupa que haga cosas que aunque ganemos el año que viene, ¿me entendés? Sí. Nos cueste mucho dar vuelta. Sí. Entonces, también Milei puede perder las elecciones, pero si te deja problemas que no podés revertir, bueno, el próximo gobierno va a estar mucho más condicionado, ¿no? En lo que va a poder hacer. Ahí te pregunto, digo, vimos, en este sentido, digo, porque vimos una experiencia, la del Frente de Todos, que estuvo muy condicionada, obviamente, por sobre todo las condicionalidades del Fondo Monetario Internacional. Efectivamente. ¿Esta es la preocupación o es aún más estructural lo que puede llegar a pasar a partir de todo esto que se está probando? Bueno, tenemos el problema del FMI, que ya teníamos, efectivamente, como decís vos, cuando terminó el gobierno de Macri, lo tenemos agravado, porque este gobierno le pidió un nuevo crédito, que se suma al anterior, ¿no? Por 20.000 millones de dólares más, de los cuales ya recibió 15.000 millones. Entonces tenemos un problema con el FMI agravado, del que teníamos en el 2019, más todas estas reformas, que algunas son muy profundas. A ver, para mirar el vaso medio lleno y vaso medio vacío. Es verdad que, por ejemplo, no pudieron avanzar todavía en privatizaciones. Y eso es una buena noticia, ¿no? No pudieron privatizar. Vos te acordás que en la ley Bases, la que se sancionó en el 2024, había una lista de todas las empresas que iban a privatizar, que básicamente están todas las empresas, desde YPF hasta el Banco Nación, pasando por, qué sé yo, todas las empresas públicas que existen. Nuclear de Argentina, todo. Bueno, no pudieron avanzar en eso. Eso es una buena noticia. Porque si hubieran avanzado en eso, también son cosas que son difíciles de revertir. Acordate cuánto tardó los gobiernos de Néstor y Cristina para empezar a recuperar, cuando se recuperaron Aerolíneas, cuando se recuperó AISA, claro, cuando se recuperó IPF, sí están pudiendo en el RIGI, ahora probablemente en el Super RIGI, que genera, digamos, como se dice, digamos, como una suerte de seguridad jurídica que después es difícil de modificar, ¿no? Claro. Entonces, el RIGI me preocupa cuando, por ejemplo, bajaron el impuesto a los bienes personales, que es el impuesto a los ricos, hicieron un régimen para darle estabilidad hasta el 2038, o sea, hicieron muchas reformas donde está jurídicamente garantizado por mucho tiempo determinadas concesiones. Por supuesto, no digo que sea imposible revertir, pero hay que tratar de evitar que esas cosas prosperen, o la ley de tierras. Por ejemplo, si logran modificar la ley de tierras con este proyecto que está en el Senado, y viene un tipo y se compra la media Patagonia, bueno, después va a ser más difícil revertirlo que si evitamos que ahora salga, ¿no? Entonces, esas son las cosas, son las líneas rojas, lo que tenemos que evitar, insisto, no solo por defender hoy el interés nacional frente a un gobierno que nos tiene totalmente entregados, sino también para que el punto de partida del próximo gobierno no esté tan condicionado. Clarísimo. Y te dije gracias por estos minutos que nos has brindado. Bueno, ustedes, un abrazo. Que esté muy bien, un abrazo. Itay Hackman, diputado nacional por Fuerza Patria, conversando con nosotros acerca de estos peligros, ¿no? Que son más estructurales, más complejos. Él mismo los describía, que lo que hemos enfrentado hasta ahora, que ha sido muy malo, ¿no? Por supuesto. Es cierto, la justicia frenó, por ejemplo, la privatización de AISA, y eso está vinculado directamente no solo al pasivo ambiental que puede generarse a partir de una privatización mal hecha, o de una privatización, punto, digámoslo así, sino también, obviamente, por la falta de garantías de acceso al agua, un bien esencial para las personas, en el intento de licitación. Entonces, esto es de lo que también hablaba Itay cuando decía, hay alguna cosa que todavía no han podido lograr. Bueno, están buscando lograr todo, porque si además algo tiene este gobierno, yo creo que es bastante simple cuando estás tan apalancado por los poderes permanentes, es que
es insistidor, ¿viste? Va por todos lados. Fíjense ustedes, el tema financiamiento universitario, ¿no? Que es un tema que ayer, bueno, entro a la política online, podría entrar a cualquier otro lado, pero digo, elijo la política online porque es un título bastante duro con el gobierno. Dice, durísima derrota del gobierno, la Corte Suprema falló a favor de las universidades y entra en riesgo el superávit. Bueno, ¿qué superávit se construye en caso de que estuviera? Porque hay una discusión acerca de esto, están pateando cosas para el futuro, pero ¿qué superávit se construye desfinanciando las universidades? O dejando sin cobertura a las personas discapacitadas, o es un robo, ¿no? Tanto que hablan de inviolabilidad de la propiedad privada y de repente nos roban a todos los trabajadores nuestra propiedad privada, que es el salario, porque todos los meses vamos perdiendo poder de compra, y eso es parte de la propiedad privada. El tema es que la única propiedad privada que les importa a ellos es la de los ricos, ¿no? Pues tu sueldo es de tu propiedad. ¿Por qué el gobierno ha decidido que tu sueldo valga cada vez menos? Más allá de que, por supuesto, los fenómenos de inflación no fueron inventados por Javier Milei, desde ya que no, pero está bastante claro y es bastante transparente que lo único que les importa es favorecer a un grupúsculo de argentinos y sobre todo de extranjeros, porque el gobierno de Javier Milei no se preocupa por el mercado interno, por la producción, por la industria manufacturera que está en picada, incluso por la construcción. No se preocupa por eso, porque tiene un proyecto que es mirando para afuera, absolutamente mirando para afuera. ¿Llegará algún tipo de marcación desde afuera, como por ejemplo en las elecciones de noviembre de los Estados Unidos? No lo sabemos, pero la verdad es que tampoco se puede depender de eso, ¿no? Es un problema depender de eso. Muy bien, 8:27. Caballero de Día, en AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. En este reino del revés, donde un ladrón es vigilante y otro es juez, hay una radio que nunca se apaga. Prende la radio. Prendete. AM 530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Peroncho. Emanuel Rodríguez en un show imperdible de humor, política y catarsis colectiva en vivo. Viernes 12 de junio en Luzuriaga Club Social de Barracas, Ciudad de Buenos Aires. Sábado 13 en el Centro Cultural La Casa de la 25 en La Plata. Entrada a la gorra, porque este show cierra con la gente adentro. Reserva tu lugar en peroncho.ar. Invita a AM530 Somos Radio. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismocabal.ar. ¿Qué tal? Comprensión de texto y contexto. Vuelve Contraeditorial. Un límite al discurso dominante. Dirigen Roberto Caballero y Gustavo Cirelli. La voz de la resistencia en medio del silencio la encontrás en www.contraeditorial.com. ¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común: estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Lo nuevo en Ediciones Continente. La dictadura del capital, un libro sobre la complicidad civil y militar. En sus páginas, los autores revelan el origen de la deuda histórica que nos asedia. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a edicontinente.com.ar o al Instagram @edicontinente.
1111, el periodismo con opinión que faltaba en la televisión. De lunes a viernes, 21:30, 1111, por AR12, periodismo con opinión. En la Defensoría del Pueblo podés hacer tu reclamo todos los días las 24 horas. Comunicate al 0800-222-5262 o encontrarnos en redes. Somos Defensoría PBA, Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Caballero de Día, en AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Suspiraban lo mismo los dos, y hoy son parte de una lluvia lejos. No te confundas, no sirve el rencor. Son espasmos después del adiós. Del mismo dolor vendrá un nuevo amanecer. Tal vez colmaban la necesidad, pero hay vacíos que no pueden llenar. La profundidad, hasta que un día no dio para más. Quedabas esperando ecos que no volverán, flotando entre rechazos del mismo dolor. Vendrá un nuevo amanecer. Separarse de la especie por algo superior no es soberbia, es amor. No es soberbia, es amor. Poder decir adiós es crecer. ¡Ay, qué bella canción! Hermosa se canción. llama tal cual. Adiós, de Gustavo Cerati, que se lanzó en 2006. Sí. Mira, hace 20 años, Mirá vos, Marcos. con participación de Benito Cerati Sí. en la letra. Que le puso, le completó, ¿no? Sí. Eso, que era... Sí. Lo de poder decir adiós, ¿no? Me Exacto, parece que poder es decir de adiós Benito. es crecer. Eso. Poder decir Sí. adiós es crecer, le agregó Benito. Qué chico especial Benito también, tiene Sí, un aura muy talentoso. muy angelical, además. Muy talentoso. tiene- sí. La hija de Lisa, la hija de Gustavo Cerati, acaba de sacar un disco. Ah, mira, Sí, no, a buscarlo. Una chica muy interesante, pero la verdad es que no la escuché. Benito me parece un tipo muy talentoso, intentando hacer una cosa diferente del padre, lo cual es complicado, ¿no? Digo, porque... Claro. Una socia, ¿viste? Y Es como además, Dante ese con está Luis. muy parecido Claro. físicamente, pero tiene mucho talento, ¿eh? Sí. Hay algo interesante. Es Lo que pasa muy es que, bueno, angelical, tiene un algo ese chico, Sí. algo muy especial en su carisma, Ujú. Benito.
¿Viste? Es como lo mirás y tiene un atractivo especial. Bueno, como era Gustavo, ¿no? También. Sí. Y esa colaboración es interesante porque Cerati tenía no es complejo la palabra, sino estaba muy preocupado porque él que creía que no era un gran poeta. Le costaban mucho las letras. A veces llegaba hasta el estudio sin haber terminado las letras. Entonces se puso a laburar, como hace la gente que está preocupada por esto. Él era muy metódico, además, era un enorme músico, pero tenía más complicaciones con eso. Entonces se puso a laburar con distintos poetas, a los que contrató, y trabajó con ellos para avanzar en letras y todo, y termina, para mí, teniendo resultados muy interesantes, ¿no? Digamos. No es lo primero que uno señala de Cerati. Es un gran arquitecto de sonido, es un enorme guitarrista para mí, y sobre todo es un gran cantante con un color de voz perfecto casi, pero sin embargo se preocupaba por lo que entendía que era su déficit. Claro, ahí está. Y mira, interesante porque están Cactus o esa canción T para tres. Sí, que tiene letras muy interesantes. Claro que sí. Muy, muy interesantes. Pero bueno, de nuevo. Aquí estamos, ¿no? Ha llegado la veo experta visionaria de Peter Thiel, nos avisó un tiempo atrás. ¿No? Es la troyana que avisa que vienen por los archivos, pero no le dan pelota. No nos dieron. Es así, es tu maldición, Valeria Di Croce. Sí. ¿Cómo estamos? A veces, no sé, es que tampoco se puede, por lo menos, no es tan fácil hacer algo, ¿no? No, sí, le costó a Cassandra, imagínate. Imagínate, el pobre Héctor ahí pagando los platos rotos. Qué útiles que son los mitos, ¿no? Tal cual. Para explicar las cosas. Ahí es donde uno tiene que pensar la inmediatez y todas esas cuestiones y cómo trascienden determinados relatos que van un poquito más allá de la cotidiana. Sí, tal cual. Sí. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de la otra cara de la moneda digital. Bien. Sí, un poco de las consecuencias. En general nos cuentan de todo lo bueno y de el progreso que traen estas grandes empresas. Así que vamos a hablar un poco de eso, de la otra cara de la moneda digital. Tengo pregunta, a riesgo de por ahí adelantar algo de la columna, no lo sé, pero anunciaba lo de la Pax Sílica, ¿no? De lo que vos has hablado. Con Oxenford, el embajador argentino en los Estados Unidos, que es parte, y hay que decirlo, de ese círculo rojo digital. Claro. Oxenford, creador de unicornios, es uno de estos. Siempre hablamos de la deslocalización, ¿no? De estas empresas vinculadas al capitalismo de plataformas. Y Oxenford, así como Galperín, así como Migoya, así como Varsavsky, que es otro asiduo visitante de la Quinta de Olivos y de los viajes al presidente, forman parte de estas empresas que en realidad se crean en otros países. Muchas de ellas son beneficiadas, como el caso de Globan y el caso de Mercado Libre, que no es un mercado y tampoco es libre, pero reciben beneficios de la ley de economía del conocimiento, reciben también trabajadores egresados de las universidades públicas. Entonces es un gran problema porque que Oxenford esté en la embajada y que motorice este tipo de acuerdos que tiene su antecedente, aquí lo hablamos en febrero de este año, cuando acuérdense que Marco Rubio convocó a ese Ministerio de los Minerales Críticos, claro. Y nosotros ahí advertimos, ya con el antecedente del documento de las estrategias de seguridad nacional que había salido en noviembre del año pasado, que el objetivo en realidad no es el hub de inteligencia artificial, sino la reprimarización, como vos bien llamaste, 3.0, en donde Argentina forma parte de una cadena de suministros. Y lo que tiene que hacer es garantizar exclusivamente para los Estados Unidos las materias primas necesarias para el desarrollo de esta tecnología. No hay know-how, no hay empresas que vengan a capacitar a trabajadores y trabajadoras argentinas. Muy por el contrario, lo que hay es extracción absoluta de aquello que necesita la infraestructura de la inteligencia artificial. Los minerales críticos que aquí no se pueden procesar, entonces se extraen y se llevan. La energía también necesaria para esa pirámide de desarrollo de infraestructura. Entonces, que en simultáneo, digo, si uno pudiera despejar, ¿no?, esa incontinencia digital que tiene el presidente y su ecosistema y solo mirar qué se hizo en torno a favorecer a ese capitalismo de plataformas, lo que vamos a ver es que desde el momento que Milei asume,
los 6 primeros viajes que hace a los Estados Unidos no los hace para reunirse ni con el gobierno, en ese momento estaba Biden, recordemos que recién en enero del 2025 asume Donald Trump, sino para reunirse con empresarios, inversores vinculados a ese capitalismo de plataformas. Entonces uno podría pensar que ese plan, de acuerdo a lo que todo marcha, como suelen decir ellos, está vinculado a la consolidación de esa clase tecnocrática que además ya es parte del gobierno de los Estados Unidos. No se puede pensar como algo ajeno, sino que son parte. Entonces, lo que está haciendo Estados Unidos en un contexto geopolítico muy complejo es garantizarse para sí las materias primas necesarias para el desarrollo. Pax Silica es Pax Romana, digo, Octavio Augusto, ¿no? Sí, que de paz no tiene nada. Ya que hablamos de los mitos, es eso, ¿no? Es ustedes tendrán paz mientras nosotros no podamos llevar todos los recursos. Mientras tengamos el silicio. Claro. Digo, recordemos que proviene esta palabra del silicio, que por eso Silicon Valley se llama como se llama, que es una de las esenciales materias requeridas para el desarrollo de esta industria. Y vos fíjate, Marcos, que paralelamente a que se discutía el Super Rigi, paralelamente a que se anunciaba lo de Pax Silica, el gobierno de los Estados Unidos anunció que delega en términos militares el control de objetivos estratégicos en la inteligencia artificial. Claro. Esto que estamos charlando con Vale, no digas que no te avisamos, no. Digo, parece que es el re lejos de lo que a vos te pasa, porque te sube el bondi, porque te cortan el gas y vivís en La Plata, etcétera. Tiene todo que ver con eso, Está pasando por debajo, pero va a terminar repercutiendo en las condiciones de vida tuyas, de tus hijos o de tus nietos, y cómo se está configurando la Argentina en este sentido. Pero, por supuesto, eso tiene correlatos en la Cámara de Diputados y en la de Senadores. Ayer, particularmente en la de Senadores, se estaba por discutir la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, una especie de fetiche de Federico Sturzenegger, porque mientras avanza toda esta cuestión de la inteligencia artificial, los tipos quieren tierras, muchachos, porque eso sigue importando, no es que no, sigue importando y mucho. Bueno, fracasó eso. Básicamente, ¿por qué fracasó? Porque en el medio está Adorni, ¿no? Y entonces Adorni genera problemas que a veces no pueden conjurarse del todo. Sin embargo, Patricia Bullrich daba su particular interpretación acerca de lo que pasó, que no es exactamente lo que pasó. Pero escuchémosla primero a la jefa de bloque de La Libertad Avanza. ¿Tu negocio necesita más clientes? Nosotros, si ellos no dan cuenta, ¿por qué vamos a ver por nosotros? La sesión la pidió el oficialismo. Sí, nosotros llegamos a la sesión, pero formalmente, vamos todos a la sesión. En la labor parlamentaria, la sesión la arreglamos entre todos. Entonces, si la arreglamos entre todos, y ellos tenían un proyecto de interpelación, y se levantan, y no se levantan, sino que no dan quórum directamente, entonces, ¿por qué nosotros vamos a someternos a que se pasen 2 horas los corruptos más grandes de la historia a hablar de corrupción? ¿Ganó Adorni entonces? No ganó Adorni. Si ellos evidentemente querían venir a generar el gobierno. Querían poner al gobierno en una situación de falta. Bueno, varias cosas para decir. Primero, lo de los corruptos más grandes de la historia, Patricia, vamos, seamos buenos entre nosotros. Estuviste en todos los gobiernos más corruptos de la historia. Pero además de eso, estás aceptando que es un hecho de corrupción, entonces digo, ¿no? Porque los corruptos más grandes de la historia, hablando de corrupción. O sea que lo de Adorni es corrupción. Es el meme del hombre araña, ¿no? Claro, ¿no? Digo, perfecto. Está bien que una parte no sea real, pero la otra evidentemente sí. Y lo segundo, es falso lo que pasó. Primero, a cualquiera... no hace falta tener demasiado conocimiento legislativo. Quien convoca la sesión es quien tiene que garantizar el quórum, es el que tiene que conseguir el quórum. El miércoles nosotros aquí no ocultamos para nada que hubo una derrota de la oposición en la Cámara de Diputados. Bueno, ayer una derrota del oficialismo en la Cámara de Senadores. ¿Por qué? Porque les importaba mucho avanzar con estas leyes que tenían. Ahora, que después les haya servido porque patean lo de Adorni una semana, bueno, perfecto. Pero la verdad es que hubo ahí un ida y vuelta entre Patricia Bullrich y Karina Milei. La verdad es que a mí no me terminó quedando claro si lo levanta Patricia Bullrich o la levanta Karina Milei a la sesión, porque depende de a quién escuches.
se da una interpretación o la otra. Patricia Bullrich salió a hacer declaraciones y darle off a los periodistas parlamentarios con su versión, está muy claro por la cobertura que se ha hecho. La verdad que yo no confío, por supuesto, primero porque no le creo nada a Patricia Bullrich, pero segundo porque es muy conveniente para ella. A Patricia Bullrich le intervinieron en el bloque. Diego Santilli estuvo antes de ayer todo el día en el Senado, y yo me voy a creer que ayer ella decidió, por las de ella, que iba a levantar la sesión, con un ministro del Interior metido en la Cámara Alta. Ignacio De Witt, que es el tipo de las relaciones parlamentarias del Poder Ejecutivo, estaba en uno de los palcos en el momento en el que se levantó la sesión. Yo me voy a creer que lo decidió Patricia Bullrich sola. No, ahí pasó otra cosa. Lo que pasa es que tienen un caos infernal porque lo de Adorni genera una cierta urticaria, hasta entre los más corruptos, ellos lo son, hasta entre ellos genera esta situación lo de Adorni. ¿Por qué? Bueno, porque robó y lo vieron, porque robó y lo descubrieron. Nosotros roban y no los descubren. Cuando los descubran pasará lo mismo, probablemente. Juliana Di Tulio, vamos a escuchar a los dos titulares del interbloque de Unión por la Patria, Juliana Di Tulio y a José Mayans, hablando acerca de lo que ellos entendían que pasó. No, junto al quórum, evidentemente se quebraron en esta situación. Nadie quiere salvar a Adorni, esta es la realidad. Nadie quiere poner la cara. Bueno, la verdad es que la van a tener que poner, más temprano que tarde la van a tener que poner, y además no nos tengan en cuenta que violen la Constitución sin tener en cuenta, obviamente, la participación de la oposición en los acuerdos, en los arreglos, en la labor, en la construcción de una sesión. Es imposible para nosotros participar de una sesión que no construimos, pero además, no solamente eso, sino que hay proyectos que nosotros tenemos que evitar, como por ejemplo el de inviolabilidad de la propiedad privada. Obviamente que acá hay gente que hizo declaraciones de distintos partidos políticos que Adorni no tendría que estar 5 minutos más en el cargo porque mintió, tuvo omisión maliciosa, dijo que son cosas absolutamente inverosímiles, y tengo entendido, miren lo que voy a decir, que dijo en la reunión privada que tuvo, que me comentaba que dijo no evadió más porque no pudo, porque ese es el criterio que ellos tienen. Bueno, obviamente que evidentemente no son 44 los que dijeron que había que sostenerlo por 2/3, y yo tengo la convicción de que tienen vergüenza de presentarse al recinto a hacer una interpretación tan torcida de la Constitución, cuando realmente tendríamos que poner límites a una persona que de principio hizo una declaración de 11 millones, ahora tiene 956.000 millones de pesos como declaración jurada, que obviamente no la puede explicar. Por eso es que nosotros siempre decimos que los responsables de dar el quórum son ellos. Bueno, ahí estaba, ¿no? Lo que interpretaba José Mayans, lo que interpretaba Juliana Di Tulio. Insisto, ellos iban enterándose de las cosas porque el problema estaba en el seno de la Libertad de Avanza y sus aliados, ¿no? Con algunos juegos, Martín Werlin Lara, que es el presidente el titular del bloque del PRO, que hoy son 3, pero en realidad son 2 porque hay una senadora que tiene licencia por maternidad, que responden más a Macri que lo que sucede en la Cámara de Diputados, donde Ritondo es el que manda. No es que Macri se volvió bueno, es que quiere tensionar con Milei porque está viendo que está abajo en las encuestas. Maravilla eso, ¿no? Bueno. Son picantes en Twitter, en el Senado se hacen como la minoría republicana, en diputados, no. La verdad. Y después terminó pasándole que el golpe por debajo de la línea de flotación se los pegó Esteban Bullrich, el ex senador, ex ministro de Educación, alguien insospechado de kirchnerista, todo lo contrario, absolutamente todo lo contrario. Además, que muy del PRO y que por supuesto dejó pasar un montón de cosas que sucedieron durante el gobierno de Mauricio Macri, él era parte de todo eso, pero que les dice, mi límite es Adorni. Insisto, robó y lo descubrieron. Hay otras formas de robar sin que te descubran, que evidentemente los republicanos... Pero a diferencia de Reidel o a diferencia de Esper, que salieron de la escena pública por lo menos, el caso de Adorni es diferente. Porque recordemos que en el caso de Reidel, que era presidente de Nucleoeléctrica por los sobreprecios, lo hicieron renunciar y desapareció por lo menos públicamente, sí. No quiere decir que... Sí, está asesorando. Está asesorando, pero por lo bajo. Y el caso de Esper, que fue cabeza de lista, ese lugar lo termina ocupando después Santilli, recordemos que desapareció. Y con Adorni no pasa eso. Entonces uno puede sospechar que hay algo más ahí. Sabe más que el resto. Vamos a escuchar
hace un ratito desde España, está en España, ustedes saben, en una agenda que es absolutamente personal, no tiene nada de Estado, Javier Milei, pero dio una entrevista a una de sus radios favoritas, El Observador, y habló... Claro, efectivamente, la de Bertein, que está... Bertein, Majul. Los Neus y Bertein se están llevando todo, ¿no? Lo que no se lleva a Peter Thiel se lo van a llevar Ahí ellos. se entiende por qué no es más canciller, no es más embajador. Hizo como un tanteo de los negocios y dijo, me conviene estar afuera acá. Claro, es más fácil en el sector privado. Bueno, escuchen a, entonces, Javier Milei desde España hace un ratito hablando de Adorni. Lo va a determinar la justicia, yo no tengo ningún problema. A mí me parece absolutamente plausible. O sea, de vuelta, pero lo va a determinar la justicia. Yo ni siquiera soy un tipo que entiende de temas de derecho. Digo, me parece razonable. Digo, entendible en un país que hicieron todas las que hicieron. Si lo consideran culpable, lo eyecto yo de una patada. Pero digo, de vuelta, es algo que tiene que hacer la justicia. Yo creo en su honestidad, porque es un tipo honesto. Bueno, ahí está, creo en su honestidad porque es un tipo honesto. Si lo consideran culpable, lo eyecto de una patada, sabiendo que de acá que consideren culpable, ¿no? Con los tiempos además que maneja la justicia federal, probablemente esté afuera o ya esté tan reivindicado por las urnas que no tenga inconvenientes con eso. Igual hay una especie en las últimas horas de vuelta de que renunciaría a Adorni. La verdad que yo no lo sé, sinceramente no lo sé, pero ahí están. Es importante recordar algo, porque por ahí ya lo hemos mencionado, pero en todo caso pasa por alto. Hubo una nueva violación, además, a la Constitución Nacional y a las formas democráticas más básicas con el último encuentro de labor parlamentaria en el Senado. ¿Por qué? Porque hace una semana había habido una sesión preparatoria, una reunión preparatoria, y en esa reunión preparatoria lo que se tomó como criterio es el lógico, el más transparente del artículo 101 de la Constitución Nacional, que dice que para interpelar a un jefe de gabinete y luego una eventual moción de censura se necesita la mayoría absoluta. Esto es la mitad más uno de las dos cámaras. En este caso se estaba discutiendo lo del Senado. Una semana después, Karina Milei le dice a Patricia Bullrich, que a veces obedece, no, anda para atrás, porque esto nos complica, porque el número está muy cerca. Entonces tomaron otra interpretación, que es que necesita dictamen, y si no tiene dictamen, tiene que ir a una comisión, y si no tiene dictamen de una comisión, necesitas los 2/3, porque es un tratamiento sobre tablas. Bueno, lo anterior está firmado. Es bastante inédito que se pasen por el traste algo que firmaron, algo que acordaron, pero además, de nuevo, está firmado, y te digan exactamente lo opuesto una semana después. Eso es un escándalo institucional y republicano, que los republicanos de antaño me parece que no les importa demasiado. ¿Por qué? Porque, por lo que decíamos ayer, porque en realidad está todo cambiado. Digo, cuando yo ayer leía la carta de Esteban Bullrich, que me resultó interesante, yo decía, claro, pero el problema es que todos estos ñatos compraron que ellos son la institucionalidad, la república, los valores y todo eso, y son unos chantas y unos berretas tan malos, o quizá con mejores formas, que el mileísmo. Entonces están discutiendo si los valores. Entonces Fernando de Andrés le contesta como si estuvieran ¿viste? Andrés, por favor. Bueno, claro, y Silvia Los Penato, que le juntaba los votos a Milei hace 3 minutos. Entonces todos con una especie de aura de republicanismo que no tienen porque hicieron pelota a la justicia, con la complicidad de Ricardo Lorenzetti, por supuesto, y ni hablar de Rosenkrantz y Rosati. Pero digo, estamos en una democracia de baja intensidad por estos sujetos, ¿no? Que después lloran republicanismo. Esteban Bullrich incluido, digo, con lo atinada que me parece la carta de cualquier manera, ¿no? Son dos cosas distintas. Me hicieron enojar. No, vamos a escuchar a Artemio López hablando de algo que vale casi que diría que en cada columna menciona cuando habla de tecnologías. Esto no es una discusión sobre tecnologías, es otra cosa. Si Peter Thiel es todo lo que muchos suponen y dicen que es, la política no tiene lugar. Y yo creo que eso es un error conceptual severo, porque para que todo esto funcione y Milei diga lo que dice y efectivamente reflexionemos sobre lo que implica, primero hubo que apresar a Cristina Fernández. Claro. Una medida que está por fuera del despliegue tecnológico tradicional y todo lo que ofrece Palantir. O sea, cuidado en transformar
la cuestión política solamente en discusión sobre las nuevas tecnologías y transformar al nombre de Peter Thiel y Palantir en un fetiche que cierre toda posibilidad de transformación y le obture a la política la posibilidad de intervenir. Porque si no, a pesar de nuestra intención, eso va a tener efectos muy negativos. Interesante, ¿no? Como digo, complemento de lo que veníamos charlando. No olvidar que San José 1111 es la piedra angular de todo este entramado. Sin San José 1111, sin la detención de Cristina, sin su proscripción, todo esto es más difícil, ¿no? Todo lo que acabamos de mencionar. La entrega de tierras, pero también la entrega del futuro de los argentinos a los tecnorricos, el llanto republicano de gente que no ha sido republicana nunca, y por supuesto también la construcción de un superávit ficticio a partir de no pagar nada. Entonces la Corte Suprema de repente se acuerda y dice, no, porque vos no me nombraste los jueces que yo te estoy pidiendo, con lo cual tomá financiamiento universitario. Es todo un toma y daca que no tiene absolutamente nada que ver con la gestión real de los problemas de la política y la economía argentina. Tiene que ver con un sistema de casta, ¿no? Que Milei identificó muy bien el problema que quería ser socio, evidentemente. Sí, Manuel Saralegui dice siempre, ¿no? Lo peor de Milei viene de antes. Y es un poco lo que decías recién con el PRO. Digo, sin el gobierno de Mauricio Macri, sin el endeudamiento, sin la intervención judicial, sin la aceptación de 2 jueces actuales de la Corte de haber sido nombrados por decreto, sin el avance y la persecución de los medios de comunicación y del Poder Judicial en contra de Cristina, no estaríamos acá. Claro. Y eso hay que decirlo todo el tiempo, aunque a mucha gente le moleste, porque si no, no se comprende. Si no analizamos la foto y no la película, y la foto no se entiende sin la película. O sea, la precuela, ¿no? Viste que siempre se dice, bueno, la precuela, ¿cómo llegamos hasta acá? Esas palabritas en Star Wars que van pasando antes de que empiece, que te ubica por qué existe el imperio, por qué existe... Bueno, chicos, si no entendemos lo que significó el gobierno de Mauricio Macri para la política argentina, va a ser muy difícil. Sí, totalmente. Vamos a escuchar al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, ayer en un acto hablando del gobierno de Milei. Desde que inició su gobierno Milei, se perdieron 340.000 puestos de trabajo formales. Si sumamos a los formales, la informalidad es cerca de 500.000 de puestos de trabajo. Al mismo tiempo que esto ocurría, se destruyeron, se aniquilaron 26.000 empresas. 26.000 empresas. Se usa en general esta palabra, uno la puede pensar desde el punto de vista que quiera, literario, desde el punto de vista político, pero se suele hablar de la muerte de las empresas y la muerte de las pymes. Bueno, allí está Axel Kicillof. Vamos a escuchar también a José... mirá vos, qué fallido, que casi come. No te pasa nada. Oh, a Eduardo Feynman. ¿Estás bien? Y todo ahí, pero todo porque parecido. Casi digo José Pablo Feynman. No, yo pensé que así José Espert. No, porque estaba pensando en José Pablo. Pero es Eduardo Feynman, el que defendía la ley de inviolabilidad. Pero ¿vamos a hacer eso? ¿Escucharlo? ¿Vamos a escuchar a alguien que es responsable de que Milei sea presidente y de la complicidad? ¿No? Ahora indignado porque se hace el soberano, él con su causa Malvinas y con la defensa de la soberanía de la tierra cree que paga, o sea, yo lo vi festejando la asunción de Trump y sacándose fotos, ¿Sabes qué? Tienes razón. No, vale, viste, porque desde ayer que me están pasando, ay, mirá, dice lo mismo que vos. Sí, pero yo lo digo siempre, este señor lo dice hace 5 minutos y cuando le conviene. Tiene razón Valeria, listo, no te escuchamos nada, Feynman. Vamos a leer tiene un canal de televisión, está en un canal de televisión. Vamos a leer a José Pablo, y Eduardo no lo escuchamos. Vamos a escuchar a Claudio Marín, dirigente sindical que ustedes conocen, ayer entrevistado por Cintia García, hablando de la reforma laboral. De la reforma laboral exactamente. Bueno, la CGT parece que va a empezar con una serie de medidas de fuerza. No dijeron cuándo, pero empiezan.
Pero escuchemos no hay sindicato que no haya tendido a mejorar el convenio colectivo de trabajo, y eso implica cambios. O sea, se firman actas que modifican las condiciones convencionales. Esa quimera de que los convenios son de 1975, sí, perdón, es la denominación que tienen en la tapa, 1975. Después los contenidos se modifican continuamente. Claro. Bueno, habrá quienes lo modifican con mejor negociación y quienes con menos, pero es una falsedad absoluta. Pero además hay una regla constitucional que es que el derecho laboral no puede ser regresivo. Obviamente. En todo caso será más o menos progresivo, pero no puede ser regresivo, que es esta reforma, bueno, que es parte del uso de las palabras, ¿no? Porque la verdad que yo me niego a llamarle modernización laboral. No, obviamente. O sea, ¿qué sería una? Ese envejecimiento de las relaciones desde donde vos quieras mirarlo, es volver a 150, 140, 130 años atrás. Bueno, allí estaba el secretario general de FOETRA, Claudio Marín, por supuesto, el de los combativos, de los que siempre han combatido este modelo, ¿no? Vamos a ver si los demás se pliegan con, bueno, situaciones complejas, como por ejemplo lo que sucede con la UOM, su intervención, etcétera. Vamos a cerrar escuchando, porque ayer fue noticia efectivamente una decisión de la Corte Suprema. Yo creo que tiene que ver con esto. Digo, cuando vos mirás la entrevista de Lorenzetti el otro día, nosotros aquí pasamos el fragmento vinculado a Cristina Kirchner, digo, pues nos parece el más horadante de las libertades individuales, no solo de la de Cristina, por supuesto, que es la que está sufriendo esto, sino para el futuro de casi cualquier argentino. Pero dijo otras cosas y apretó al gobierno, le pidió que designe a los jueces de la Corte, etcétera. Bueno, casualidades, el día después de esa entrevista llega la acordada en la cual obligan al gobierno a cumplir con el financiamiento universitario. En realidad, bueno, dejan firme una cautelar que obliga a cumplir con el financiamiento universitario. Después de que, recuerdan ustedes, los rectores habían firmado, en algunos casos muy convencidos, en otros casos a regañadientes, un acuerdo que era la mitad de lo que en realidad la ley de financiamiento universitario prescribía para poner las cosas más o menos en orden en el sector universitario. Franco Bartolacci, el rector de la Universidad de Rosario, decía lo siguiente ayer con Pablo Caruso. Conocer hoy esta noticia realmente es un gran alivio. El gobierno deberá ahora aplicar el artículo 5 y 6 de la ley, que son los que hacen referencia a la recomposición de salarios y de becas, que son los temas que nosotros priorizamos en la presentación de la cautelar, porque son los temas más urgentes de atender. ¿A partir de cuándo, Franco? ¿Cómo sigue todo? Bueno, debería ser de manera inmediata. El fallo se tiene que cumplir. Después, por supuesto, si hay cosas que en el mientras tanto se fueran haciendo, que dan cuenta de lo que establecía la ley, serán contempladas a cuenta de eso. Y eso será lo que habrá que trabajar en la aplicabilidad de lo dispuesto por la justicia, que es el cumplimiento de estos dos artículos. Nosotros, por supuesto, estamos a disposición de eso. Sí es importante que se pueda avanzar conforme la justicia lo dispuso. En épocas donde se premia el individualismo, defendemos lo colectivo. Nos encontramos todas las mañanas en Caballero de Día, un programa con opinión, análisis e información. AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. ¿Tu negocio necesita más clientes? Entonces necesitas estar donde la gente escucha, mira y participa. Hoy, la radio ya no es solamente radio. En AM530 tu marca entra a una comunidad real. Aire, streaming, redes sociales y menciones en vivo. No importa si tenés un comercio, una pyme o un emprendimiento. Armamos campañas accesibles, creativas y pensadas para que inviertas mejor y vendas más. Porque cuando una marca conecta con una comunidad, se vuelve parte de la conversación. Mandanos un WhatsApp al 11 64 19 16 50 o escribinos a nuestro mail anunciosam530@gmail.com y armemos juntos una propuesta para tu negocio.
¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas, distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común: estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Comunidad Loma Segura. Sumamos 300 nuevas alarmas y alcanzamos más de 1.300 en todos los barrios. Municipio de Lomas de Zamora. Gobierno de la comunidad. Intendente Federico Otermín. Librería El Aleph presenta el libro del año. Proscripta y sublevada. Crónicas ardientes de una Argentina indomable. Dice Cristina Fernández de Kirchner. Roberto Caballero y Cintia Ottaviano recuperan para nuestra memoria histórica hechos y figuras. No se trata de saber historia, sino de comprenderla, porque el futuro tiene historia. No te pierdas este libro con prólogo de Cristina Fernández de Kirchner. Sumate a la ola sublevada. Pedilo en www.aleflibros.com.ar y lo recibís en cualquier lugar del país. ¡Seamos libres! ¡Que lo demás no importa nada! Carlos Polimeni presenta La Patria no se vende. ¡Viva Patria! ¡Viva! En el Día de la Independencia y cumpleaños de la gran Mercedes Sosa, el espectáculo de Radio Café Concert realiza un viaje audiovisual por nuestra historia política, poética y musical. Homenajeamos las voces que hicieron grande a la Argentina. Mercedes Sosa, Diego Maradona. ¿Cómo no lo voy a defender? Si nosotros tenemos que ser muy cagones para no defender a los jubilados. Evita, Eve. Que la lucha por la independencia, que la lucha por la patria empieza cada mañana cuando nos despertamos. Rodolfo Walsh y muchos más. Entradas por Passline. La Patria no se vende. Con Carlos Polimeni. Jueves 9 de julio a las 20 en La Carbonera. Carlos Calvo 299 San Telmo. Invitados especiales: Tata Cedrón, Esteban Morgado y Pola Gravinsky. La patria se... Produce Don Narciso. Auspicia AM530 Somos Radio. Ya construimos el primer complejo socioambiental Ecoparque Quilmes y el vivero municipal Yolanda Ortiz en Don Bosco. Ahora instalaremos contenedores en el 50% del distrito y seguiremos avanzando en el sistema de recolección diferenciada de residuos. En Quilmes, seguimos para adelante. Yerba mate La Buena. Conserva el aroma y sus propiedades de origen. Libre de gluten, buena calidad y buen precio. Toma mate y seguí escuchando la 530. Con Yerba Mate La Buena, tu compañía de vida y buenos momentos. Caballero de Día, en AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. El café se enfrió, no quedaba nada que hablar. La vio partir y supo que no la vería más. Después salió a caminar, bañado en publicidad. Le gritó a la ciudad, nadie quiso escuchar. Y llegó la soledad con su vestido gris y le dijo que se iba a quedar. Y ahí nomás le dio todas las llaves. Ahí nomás. Eran dos enamores. Eran dos enamores que perdieron magia y se inventaron
Estamos escuchando en Caballero de Día, Marquito, Sí. ¿vale? A Guillermo Piccolini. Capo. Capo Me Piccolini, encanta. ¿no? Me gusta mucho. Sí, acaba de sacar un álbum que se llama Peor. Sí. Y tiene 10 canciones, incluye, acaba de salir, está en todas las plataformas digitales para aquellos que quieran entrarle un poco al mundo de Piccolini, que para los que no tienen muy claro quién es, porque pertenece al mundo, como hablábamos hoy fuera de micrófono, ¿no? De Melingo, de toda una tribu especial dentro de la música, que los melómanos tienen muy claro. Pero por ahí, el que anda en el mundo más pop, viste así, hay que contarle un poco más de Guillermo Piccolini, que es un capo, ¿no, Marquitos? Contanos, vos que gran tenés más músico, claro. Tremendo músico, que en España estuvo cerca de los Toreros Muertos. Después se armó con Petinato una banda que a mí me gustaba un montón, tiene 2 discos que para mí son extraordinarios, que se llama Pachuco Cadáver. Sí. Y tiene, bueno, es del ámbito de los twists, pero también hay cercanía con los Redondos en algún Hay una punto, cosa digo. contracultural Total, dentro de todo. volvió a la Argentina. Después armó una banda que a mí me gustaba un montón que se llama Venus, que no... Junto a tengo el Marina disco. Olmi. Sí, tengo el disco y todo. Ah, mirá, Marcos, es un tema que se llama tremendo. Moisture, que me parece un temazo, pero que no tuvo mucho éxito eso. Y ahora está armando esto, pero además con unos invitados. Con unos de la invitados hostia, de ¿no? lujo, porque esto se llama Dos Enamores, pero el nuevo disco incluye, mira, participaciones, Sky Bellinson, Julieta Lazo, Mirá, qué Dani grande, Melingo, Julilazo. Mariana Baraj, entre otras, y otros, Pablo Dacal. Todo Así capo. que vamos a ir estudiando de a poco y escuchando y disfrutando a Guillermo Piccolini. Pueden encontrarlo en las redes si quieren, como Piccolini. Dos Enamores es esto, lindo clima de tema, Bueno, un poquito, a ver, y pasemos a otra cosa. No escuché nada del disco, ¿no? Pero esto me suena un poquito a Tom Waits, ¿puede ser? ¿O estoy? Pero hay que Vamos escuchar a el disco. escucharlos. Después lo escucharemos porque es un tipo que tiene mucha data musical y él mismo produce, con lo cual hay que ver si viene por ese lado o por otro. Vamos a saludar a Mariano Sale, él es trabajador y delegado de ATE en el complejo nuclear Atucha, ¿sí? Porque obviamente, ya que hablábamos de entrega de soberanía con Vale, bueno, imagínate en el desarrollo nuclear, ¿no? Bueno, Mariano está en línea con nosotros en este momento. Mariano, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Marco Cittadini aquí junto a Valeria Di Cloche y Flor Ibáñez en la Radio de las Madres te saluda. ¿Cómo estás? Hola Marco, sí equipo, buen día. Bueno, ¿cómo está todo ahí? Porque ustedes están denunciando el vaciamiento, ¿no? de la planta ahí en la localidad de Lima, bueno, persecución a los trabajadores. Contanos un poco el panorama, digo, para alguien que por ahí no está tan empapado en lo que está sucediendo. Sí, estamos denunciando en principal la persecución de mi persona. Me hicieron una cautelar judicial para impedirme el acceso a mis funciones como delegado y como trabajador, porque yo no tenía licencia gremial, yo realizaba normalmente mis tareas, claro, y además cumplía la función de ser delegado y de organizar también parte de la lucha de los trabajadores para enfrentar la privatización. Bueno, es un gobierno que aparentemente está decidido a seguir avanzando y tiene un acuerdo con parte de la oposición para privatizar las centrales nucleares, y ya desde el año pasado apenas nos enteramos del avance del gobierno en ese sentido, nos hemos movilizado ante, bueno, la pasividad también del gremio, ¿no? Del gremio Luz y Fuerza, que es el signatario de convenio, y mientras tanto nos organizamos independientemente. Claro. Hay ahí, bueno, vos lo decías bien, digo, ¿no? Un intento privatizador muy claro, y algunas cuestiones específicas, como por ejemplo la situación del proyecto CAREM, ¿no? Que entiendo que el reactor modular desarrollado en un momento interesó al gobierno, en otro momento hay abandono. ¿Cómo se está dando esta situación específica dentro de esto más general que vos planteás, incluso con la persecución que estás sufriendo vos mismo? No, lo del proyecto CAREM es clarísimo, un pedido de Estados Unidos y de toda la política del gobierno de Estados Unidos, que acompaña fielmente el gobierno de Trump, de Milei, de cerrar el proyecto, porque sería el primer proyecto de un reactor de potencia diseñado íntegramente por Argentina. Entonces eso nos entraríamos en un mercado a competir
con una tecnología moderna y que se está, bueno, expandiendo en todo el mundo. La perspectiva es que construyan muchos de estos reactores modulares y lo que quieren impedir es que haya un actor de peso como es Argentina en todo el sector nuclear. Bueno, además la empresa nucleoeléctrica también tenía profesionales dedicados a la construcción del CAREM, y bueno, los han ido terminando los contratos y a otros les han ofrecido salarios de miseria como para que se vayan. Claro. Uno piensa cuando escuchaba los discursos, sobre todo libertarios, en la discusión del otro día del Super Rigi, y esto que está pasando con ustedes, esta persecución, este desmantelamiento, este abandono, y todo conjuga, ¿no? Es, bueno, que vengan los de afuera a hacer negocios en la Argentina con desarrollos tecnológicos, pero nosotros no hacemos nada. Sí, básicamente han diseñado un programa, un supuesto programa que se llama FIRST, que es para promover la construcción de estos reactores modulares, y justamente sacando al único proyecto nacional que estaba avanzado, lo que priorizan es la construcción de reactores de Estados Unidos. Como ya vimos en las mineras, que traen ciudades enteras, ahora tranquilamente cualquier empresa estadounidense puede traer sus reactores y eso te ata a comprarle los elementos combustibles a ellos también, como bueno, sigue existiendo desde los 90, tampoco es nada nuevo. Argentina podría tener tecnología para enriquecer uranio y ser autodependiente, pero por los tratados firmados en los 90, que nunca se revirtieron, seguimos obligados a importar uranio enriquecido para nuestros reactores. Ayer tuvieron una reunión y un acompañamiento fuerte de un sector amplio, ¿no?, del sindicalismo, a partir de lo que están ustedes denunciando. Ayer hubo una movilización muy importante en Bariloche, que bueno, fue el secretario general del gremio ATE, porque en Bariloche hay gran parte de los contratados para el proyecto CAREM que les finaliza el contrato pasado mañana. No saben si van a tener, antes tenían contratos anuales, y desde que asumió Martín Porro la presidencia de CONEA, que vino con todo el sector de esto, los nenazos atómicos, los tuiteros, sí, que desembarcaron en el sector, le empezaron a renovar contratos cada 3 meses, bueno, poniendo en duda su continuidad laboral y además, bueno, poniéndole miedo. Los especialistas del proyecto CAREM, el 80% están contratados. Claro. Y aprovecharon toda esa situación y además tienen cláusulas de confidencialidad porque es un reactor único, y no pueden salir a defender en los medios públicamente el proyecto por el que tanto trabajaron. Y el gobierno, en cabeza de Federico Ramos Napoli, filtró un documento falso que dice que el reactor es inviable. Entonces está en una situación muy precaria y que tenemos que salir todos los trabajadores y todo el pueblo a defender ese proyecto nacional. Insólito. Y vos no podés entrar a tu lugar de laburo en este momento. Yo, increíblemente, por denunciar esto mismo en redes sociales, me hicieron una cautelar que me impide tomar mis tareas. Claro. Pero justamente, aparte, esta vez ni simularon, solo pusieron pusieron por mis opiniones en redes sociales. Claro. O sea, llegaron a un punto de espionaje y de persecución para silenciarme a mí, y bueno, y buscan mi despido, que eso es lo más grave, lo que más me tiene preocupado, porque tengo un sumario que ya el presidente de la empresa y el directorio ya se despidió por mi despido. Por supuesto. Mariano, toda nuestra solidaridad, por supuesto, aquí estamos para lo que ustedes necesiten comunicar y bueno, y un abrazo grande. Bueno, Marcos, mil gracias por la comunicación y que tengan todos buen día. Mariano Sale es trabajador, delegado de ATE en el complejo nuclear Atucha, por denunciar, incluso en redes sociales, digo, por supuesto por su trabajo gremial también. Hoy se le impide el trabajo, están buscando lotear y frenar todo lo que sea desarrollo de la Argentina en este sentido, ¿no? ¿Sabes a quién le interesa mucho? ¿A quién? El temita nuclear. ¿A quién? Y lo dijo en una entrevista en noviembre del año pasado en el New York Times. ¿A quién? Al señor Peter Thiel. Mira, justo. Y habla de la Argentina y la energía nuclear. Justo. Se iban a ganar con Rey el premio Nobel de Economía, ¿no? Sí. Se chorearon todo, pero bueno. El programa nuclear, ay Dios mío. Bueno, ahora vamos a la vuelta.
vamos a estar escuchándola a Vale hablar de todo lo que nos prometió. 9:19. En épocas donde se premia el individualismo, defendemos lo colectivo. Nos encontramos todas las mañanas en Caballero de Día, un programa con opinión, análisis e información. AM530, la radio de las Madres de Plaza de Mayo. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. Muy bien, Vale. Acá estamos. Acá tenés los pies para la liberación. Vale, corazón. Para la digitalización. Para la digitalización. Les decía al comienzo, ¿no? Bueno, la otra cara de la moneda digital, porque en general hay cada vez más una tendencia. Justo ayer en una charla organizada por la UNSAM, voy a insistir en destacar el rol de la universidad pública en estos debates, a la que generalmente no se la convoca desde el gobierno, porque precisamente la inteligencia artificial y el capitalismo de plataformas anula la capacidad, o pretende anularla, del pensamiento crítico. Entonces, es interesante también dar esa discusión en esta delegación constante de la toma de decisiones. Si todo el tiempo estamos delegando en un modelo de lenguajes que está diseñado a medida de profundizar la desigualdad, va a ser muy difícil salir de este estado permanente en donde parece que reina la inacción. Y además ahora se está dando esta tendencia a responsabilizar a la ciudadanía, ¿no? Como que la sociedad aporta los datos gracias a los cuales estas empresas crecen. No, las empresas extraen los datos de los usuarios. Digo, hay que empezar a decir las cosas como son, porque si no, parece que nosotros mismos tenemos culpa de que Peter Thiel, de que Elon Musk ahora sea trimillonario y demás. Así que hay que dar la discusión en todas las dimensiones y ponerle rostro a ese poder cruel que implica el capitalismo de plataformas. Estados Unidos, desde que asumió Donald Trump, tiene como objetivo posicionarse en el continente en pos de no solo recuperar, ¿no?, la manija de hacia dónde se posicionan sus gobiernos, intervenir económica, intervenir militarmente. Hablamos ya del documento de noviembre del año pasado, que decía reclutar y expandir, ¿no? Reclutar líderes regionales para expandir la injerencia norteamericana y apropiarse de los recursos, donde se le asignaba a las embajadas un rol fundamental. Pensemos en Peter Lamelas, pensemos en la prioridad que están teniendo las empresas norteamericanas, en el regreso a la discusión del Tratado de Libre Comercio para recuperar las patentes, ¿no? Una discusión de los años 90, frustrada en ese momento, por la cual Estados Unidos hizo mucho lobby. En ese contexto, lo que se confirma a nivel global, pero sobre todo en la región, es el desplazamiento de los sectores industriales más tradicionales, lo que conocemos como el sector productivo, mayor generación de trabajo, valor agregado en los países, el proceso de sustitución de importaciones que comenzó con el primer peronismo y que fue recuperado después del neoliberalismo, tanto del menemismo como de la Rúa, post-2003 con primero Néstor Kirchner y después Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Ese gran eje de recuperación de empleo tuvo que ver con recuperar la industria, la capacidad industrial. Se conoció esta semana un documento en donde analizan la situación industrial de la región, y Argentina entre 2015 y 2025, estamos hablando desde el día que Cristina se convierte en calabaza, ese 9 de diciembre de 2015, a el 2025, tuvo la mayor caída de producción industrial de la región. Se desaceleró más aún entre el 2023 y el 2025. O sea, se profundizó una tendencia con la llegada de Milei. Brasil en el mismo periodo tuvo una caída del menos 1.2%. Argentina del 12,2%. Estamos hablando de capacidad industrial, de algo que se destruye y no se recupera. Claro. Sobre todo con un gobierno como este. La contracción de los 2 años del gobierno de Milei fue del 7,91%, la caída más alta en toda Latinoamérica. Los sectores más afectados: maquinaria agrícola, alimentos, neumáticos, textil, automotriz y siderurgia. Y acá yo quiero ser muy clara, la desindustrialización es menos trabajo, pero también es más dependencia. Claro. Porque lo que no se produce acá se importa.
¿no? Ese es el modelo tradicional de las oligarquías, del neoliberalismo, de los conservadores en Argentina. Bueno, ¿cuál es la novedad de este tiempo? Porque hasta acá decimos, bueno, lo mismo de siempre, Sí. ¿no? Lo mismo que pasó, ¿cómo le va Rinconet? Rico, lo mismo querido. que pasó en la dictadura cívico-militar, lo mismo que sucedió en el menemismo, que se profundizó Sí, con De la incluso en la Rúa. Argentina del Centenario, ¿no? Digo, esta que tanto... El modelo agroexportador, ¿no? El famoso granero del mundo al que Milei quiere volver todo el tiempo. Bueno, yo creo que lo que tenemos que pensar en este proceso de reprimarización con el agregado del 3.0 es cuáles son las novedades. Y yo les traje un video para que veamos, que es la imagen 2, el videíto 2, porque tenía la imagen de la asunción de Trump, pero ya hablamos de eso, que les pido que miren eso. Esta es una campaña de Sí. concientización sobre si estamos preparados para eso que estamos celebrando. Esto es un robot que trabaja sin parar hace días. Eso es lo que se veía en la imagen por ahí, si nos están escuchando Para en quienes la radio. nos están escuchando en la radio, es estos androides, estos robots super mega productivos, porque también se trata de eso, que reemplazan en tareas, sobre todo lo que estábamos viendo en la imagen, para quienes nos están escuchando, son estos robots que se usan en esos galpones logísticos de distribución de empresas como Amazon, como Temu, como Mercado Libre. Y esos robots lo que hacen es distribuir paquetes, los acomodan, y lo que festejaban era el récord de la cantidad de horas y días que estaba trabajando sin descansar, sin ir al baño, y los que festejaban eran los trabajadores. Claro. Entonces, o sea, un humanoide, porque era un robot muy parecido a un humano, que había estado 3 días sin parar, sin descanso. Exacto. Y los de atrás eran trabajadores que celebraban por el logro de haber creado a ese robot, ¿no? Porque quienes lo crean no dejan de ser trabajadores. Por supuesto. El gran problema del medio pelo, ¿no? Bueno, creamos este robot que nos va a reemplazar, pero aplaudimos porque es un éxito. Un delirio. Sí. Bueno, la campaña de concientización, vamos, que lo pude decir, se pregunta, ¿estamos preparados para lo que viene? Porque ese robot va a reemplazar a los que están aplaudiendo, Claro. ¿no? O sea, en algún momento. Y además elogian que no se sindicaliza, no necesita ir al baño, no necesita, o sea, no pierde tiempo, sería Tiene como... hijos. Claro, no se va a enfermar, etcétera, etcétera. Bueno, yo he hablado acá sobre la empleabilidad de los promocionados centros de datos, por ejemplo. Esto pasa en las grandes industrias que además reciben beneficios impositivos, ¿no? Que pagan menos impuestos, que dicen que generan tecnología, cuando en realidad lo que hacen es distribuir productos, deslocalización del comercio, deslocalización de la producción, deslocalización del capital. Entonces uno compra un producto solo porque le sale más barato en una plataforma. Cada vez más afinados esos algoritmos, empiezan a hacer la prueba, los invito a todos y todas, de el mismo producto, 2 usuarios distintos de una plataforma de e-commerce, no les va a dar el mismo precio, porque ya el algoritmo empieza a permitirles que le cobren al usuario en función de la capacidad de pago que tiene y de las compras que vienen haciendo, del barrio en el que vive, de lo que tiene en la cuenta. Ojo con eso también, porque tanto que han hablado de la inflación y que uno no puede proyectar a futuro y que entonces cómo hace uno si no sabe cuánto van a salir las cosas. Bueno, estas plataformas tienen la capacidad, la información financiera, la información personal de cada usuario que permite determinar un precio individual para cada uno. Ya no te persigo con el producto, además te lo doy al precio que yo sé que vos lo podés pagar. Lo mismo sucede con los créditos de estas billeteras. La tasa se otorga en función de la capacidad de repago que la plataforma sabe por tus consumos y por tus movimientos financieros que podés pagar. Claro. Bueno,
le está quedando servido, ¿no? El mundo a estos capitalistas. Lo otro que se habla mucho es de los centros de datos. Bueno, la empleabilidad de los centros de datos ya la hemos discutido acá. Se necesita muy poca gente, en general se ensamblan con productos e infraestructura que viene de afuera, como sucedió ahora con el RIGI, este caso de la minera que trae todo de afuera, el prearmado, ¿no? Claro. Que se trae en una ciudad, la instalan, o sea, tampoco hay un desarrollo local de quienes podrían ser proveedores para esas mineras. Tampoco va a pasar con el Super RIGI. Un estudio que salió estos días, financiado por Canadá para la ONU, estima que los centros de datos que impulsan la inteligencia artificial podrían consumir alrededor de 945 teravatios hora. Esto en la próxima década. Esa cifra, Marcos, equivale a el 3% del consumo mundial proyectado en energía eléctrica y representa el doble de la electricidad usada todo el año 2025 en Francia. Entonces, no solo estamos hablando de menos empleo, estamos hablando de más daño, ¿no?, al planeta. Claro. Lo que ocultan estos tipos extraordinarios que se fotografían con nuestro presidente y que van a la asunción de Donald Trump es las consecuencias de sus plataformas, la explotación laboral, el daño que se le hace al planeta. Los centros de datos son la codicia hoy. O sea, hoy no hay una empresa de desarrollo. Ustedes entran ahora, en este momento, al Financial Times, a Bloomberg, a todos los diarios económicos y van a ver que las inversiones son por centros de datos. O sea, la carrera de desarrollo de inteligencia artificial depende de la capacidad de procesamiento cada vez más veloz de los datos. Para eso se necesitan centros de datos. Y van a ver que todas las inversiones hoy están destinadas a la instalación de centros de datos. Acá, ni novedades de los $25.000 millones de OpenAI anunciados a fines de 2025. Hay un libro que les recomiendo mucho de Michael Nieva, un argentino, que se titula Ciencia Ficción Capitalista, cómo los multimillonarios nos van a salvar del fin del mundo. Sí, está muy bien ese libro. Dice, es un libro excelente, cortito, se lee muy rápido. Dice que estos tecnorricos, habla de Peter Thiel, de Elon Musk, de Jeff Bezos, para ellos los grandes problemas del mundo no son problemas políticos o económicos o de desigualdad, sino insuficiencias técnicas que Silicon Valley y solo Silicon Valley podrá solucionar. Esta delegación, ¿no?, en estos tecnorricos frente a estos problemas. La solución, dice Michael Nieva, de los problemas terrestres, según la mirada de estos tipos, no vendrá de reducir la brecha entre ricos y pobres o de detener la crisis ambiental que vehiculiza el capitalismo, sino de trasladar esas lógicas a el espacio, ¿no? Esta idea de que, bueno, si destruimos este mundo, nosotros nos vamos a vivir a Marte o nos venimos a la Argentina, hacemos refugios antinucleares y acá la pasamos bárbaro, que sería como la idea de Peter Thiel, Martin Varsavsky. La Universidad Torcuato Di Tella, para que vean que no estoy trayendo cosas progres o acusadas de ser de izquierda radical, como dicen estos tipos, publicó que el auge de la inteligencia artificial generó al menos 150.000 despidos en el sector tecnológico, en empresas como Oracle, Meta y Amazon. Recortaron sus plantillas, reconociendo que las tareas que realizaban fueron reemplazadas, pero sobre todo por reducir costos. O sea, el objetivo del capitalismo sigue siendo el mismo. Maximizar la reducción, ganancias. Y exacto. Reducción. Entonces, en este caso se hace con el reemplazo por estos robots que veíamos desarrollados con inteligencia artificial. A nivel local, en Argentina, la lista de los más ricos se encabeza por Marcos Galperín, una fortuna estimada en un poquito más de $8.000 millones. Es el único entre los primeros 10 que obtiene, o sea, 10 hombres más ricos de la Argentina, que obtiene ganancias del mundo tech. El resto están instalados, muchos en Silicon Valley, como es el caso de Wenceslao Casares, como es el caso de Gastón Taratuta, que tienen domicilio en el extranjero, y sus ganancias mayoritariamente están en criptomonedas. Por ende, no se pueden calcular y asemejar, y no se les puede cobrar impuestos, como sí sucede en el caso de Galperín, que paga impuestos a los bienes personales, pero en Uruguay, ¿no? El 0,35%, a diferencia de lo que debería pagar acá. Sin embargo, se beneficia de las leyes, como decíamos al principio, de la economía del conocimiento. Efectivamente.
esta semana, y es lo que hablábamos con Marcos al comienzo, se discutió en el Congreso el super RIGI, ¿no? Uh-huh. Estamos en hemos escalado, teníamos el RIGI, el super RIGI. Se suma al RIGI a la flexibilización ambiental, glaciares, ahora van por tierras, los bienes naturales comunes, la inviolabilidad que no es ni más ni menos que la modificación de la ley de tierras y la posibilidad del acceso de extranjeros, de fuego, ¿no? La ley de fuego, impulsada en su momento por Máximo Kirchner, que impedía que esas tierras devastadas por estos fenómenos que a veces son intencionales, fuera utilizada para otro fin que no el que tenía al inicio del incendio. Esta semana también, el que decía, ¿se acuerdan que Pablo Quirno decía que él salía al mundo con su valijita a vender la Argentina? Bueno, nunca tan claro. Está cumpliendo con ese mandato este hombre que tiene su linaje en un señor Quirno que votó en contra de los revolucionarios de Mayo y a favor de que el virrey siguiera estando donde estaba. Son divinos. Digo, en eso hay que reconocerles la coherencia, ¿no? Hay un linaje ahí. 200 años de ser un hijo de puta. Sí, la mente colonial no surge de la nada, ¿no? Tiene los Martínez de Olos, ¿no? Las raíces como muy profundas, ¿no? La Argentina dijo, en el mismo momento lo hablábamos con Marcos, que se estaba discutiendo el Super RIGI, publica Quirno, la Argentina se sumará esta semana a la iniciativa Paxílica. Y tenemos unas imágenes, ahí está el posteo que hizo Pablo Quirno. Se trata de, para los que no saben, es una coalición internacional impulsada por los Estados Unidos, cuyo objetivo es asegurar las cadenas de suministro para inteligencia artificial y tecnologías avanzadas. Esta iniciativa, dijo Quirno, permitirá a la Argentina participar de esfuerzos conjuntos para concretar inversiones, construir infraestructura y generar incentivos en todos los niveles de la cadena de suministro global de la inteligencia artificial. Bueno, infraestructura, las pelotas. Digo, no se me ocurre otra manera de decirlo. Acá, si uno lo que dice es que está firmando un acuerdo que se suma al acuerdo firmado con el Ministerio de Minerales Críticos en febrero, impulsado ni más ni menos que por Marco Rubio, toda la desconfianza del mundo para con ese señor que persiguió a Cristina Fernández de Kirchner durante más de una década, gusano, digo, de esos que son difíciles de conseguir, ¿no? Porque ya es como... un gusano agusanado. Se supera a sí mismo. Estamos hablando de garantizar, y además lo decía el Ministerio de los Minerales Críticos, lo dijo Marco Rubio, garantizar en la cadena de suministros, proveer los materiales necesarios, en este caso tierras raras, minerales críticos, para garantizar la seguridad nacional de los Estados Unidos. O sea, porque no estamos hablando de la seguridad del hemisferio, que tampoco está atacado por nadie, porque en todo caso la única amenaza que ve Estados Unidos en el hemisferio es la posibilidad de que venga China a instalarse y a dejar know-how en la región. Sí. Entonces no hay una amenaza en el continente. La amenaza es Estados Unidos. Sí. Y nosotros firmamos y celebramos, porque la cara de Oxenford babeándose, rodeado de funcionarios norteamericanos y empresarios norteamericanos, ayer haciendo la foto de familia, o sea, nos estamos regocijando de que vamos a ser parte de quienes le provean, ¿no? Los minerales necesarios, la materia prima necesaria para ser ellos quien controlen la región. De esta manera, dicen, se consolida la Argentina como un proveedor confiable de minerales críticos, recursos estratégicos para el desarrollo de la inteligencia artificial. O sea, no para el desarrollo de la Argentina. Yo insisto en que quede claro esto, porque a veces nos confunden. Por eso hablamos de colonia digital. Claro. Somos proveedores de materias primas. En febrero, yo hablé acá de Marco Rubio y yo... digo, estamos garantizando que se consolide, que los tipos más ricos del mundo sigan siendo los tipos más ricos del mundo, que se garantice la desigualdad. Y cuando Milei visitó a Trump, el presidente Trump y Scott Bessent hicieron eje, el secretario del Tesoro, hicieron eje antes de las elecciones del año pasado, en que el objetivo del gobierno de Milei debía ser impedir el regreso del peronismo. Claro.
Digo, para los que siguen creyendo que el peronismo es viejo, que no le preocupa a nadie, que no sirve para nada, bueno, la principal potencia del mundo, que tiene como único objetivo apropiarse del territorio argentino, le pone como condición al gobierno de Milei destruir al peronismo. Manda a Lamelas para encargarse de que Cristina siga injustamente detenida en San José 1111. Pero además con un conocimiento de minuto a minuto de lo que pasa en la Argentina. Digo, porque Trump podía no saber si era una elección legislativa o una ejecutiva, pero no importaba. Scott Bessent y Lamelas entienden todo. Lamelas, por supuesto, ahora ni hablar, está llamando a gobernadores para apretarlos y todo. Pero digo, saben absolutamente todo de lo que pasa en la Argentina. Y explícitamente lo han dicho. Lamelas dijo, yo voy para decirle a los gobernadores lo que tienen que hacer, decirle al Poder Judicial lo que tiene que hacer y encargarme de que el peronismo no vuelva más. Sí. Y que Cristina Kirchner tenga la justicia que merece. Que eso es un eufemismo en Estados Unidos para decir que siga presa. Exacto. Y que no se les ocurra dejarla libre. Exacto. Porque también viene a eso, ¿no? Advertir. Y recordemos que esa misma semana la embajada celebró. Sí. Con presencia de los Mañeto de la vida, ¿no? Mañeto sonriendo con los jueces del Lago Escondido y con los jueces que condenaron injustamente a Cristina. Cristina, la que dijo en su momento, cuando estaba libre y tenía la posibilidad de ser candidata, que el RIGI era el estatuto legal del coloniaje. Condición necesaria para la reprimarización del país. Bueno, ahora es el super estatuto legal del coloniaje. Si no discutimos el endeudamiento, si no discutimos la libertad de Cristina, vamos a seguir creyendo que tienen razón quienes dicen que no hay alternativa a lo que propone el gobierno siguiendo el mandato de los Estados Unidos. Me niego a aceptar y a delegar en la inteligencia artificial y en los opinadores de turno y en aquellos que ya se han rendido y no quieren dar la pelea, a aceptar a Milei como única posibilidad para el desarrollo de la Argentina, a la inteligencia artificial como quien tome mis decisiones. Así que voy a insistir una vez más en esta columna que la resolución del problema actual de la Argentina requiere de la libertad de Cristina. Y eso es una responsabilidad de todos y todas. No hay nada más para agregar, ¿no? 9:40. Pensamos, escuchamos, debatimos y construimos. ¿Dónde? En AM530. Todas las mañanas, Caballero de Día. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. La soledad es un amigo que no está. Pero hay una radio que nunca se apaga. Nunca de morir. ¿Por qué no se puede ser feliz en soledad? Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. En Pilar, contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64. Las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar, seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompelo! InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. InfoSiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. ¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común: estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA.
También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram. Endulcina es un edulcorante de mesa en sobres apto para cocinar, libre de gluten, sin TAC. Su presentación en cajas de 400 sobres hace que tenga un precio ideal para la gastronomía y para el uso hogareño. www.endulcina.com.ar. Endulcina. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney? ¿Y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. En la Defensoría del Pueblo podés hacer tu reclamo todos los días las 24 horas. Comunicate al 0800-222-5262 o encontranos en redes. Somos Defensoría PBA, Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Caballero de Día, en AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. Entre las hojas, todo es oro, todo es sal. Que llegara el día, que no quemen sus recuerdos, que se apagará el dolor. Personalmente creo que todo esto es una locura. Personalmente creo que todo esto es una locura. La vida, cuántas veces en el cielo, cuántas en la oscuridad, que solo es el tiempo el que llevará tu vida a donde quiere que estés. Estamos escuchando a Las Pelotas. Esto es, ¿cómo se llama? Personalmente. Personalmente, gracias, chicos. Que todo esto chicas, es una locura. Está recontra bien para la columna. Personalmente creo que todo esto es una locura. Yes. Está muy bien para todo lo que estábamos charlando y para lo que vamos a charlar, porque no es verdad que Rinconet y yo seamos la misma persona. No, acá, no es cierto. ¿No será que está una cámara, no está, No. está editada? Nos han visto juntos en algún ámbito. Triste. Igual ahora vieron que se duda de todo, porque hasta parece que los hinchas no son hinchas. Exacto. En los estadios de fútbol norteamericanos. Claro que cuando te muestran esas imágenes tipo insert, usan la misma tecnología que Gladiador 2. Claro. Y llenan los estadios que están medios vacíos. Ya lo hacía la revista Gente, ¿no? Yo pensé que lo de los estadios llenos era real. ¿En serio es mentira también? Es mentira. Todo es mentira. De todo te hacen dudar. Bueno, hubo situaciones en donde muestran en la tribuna a gente 2 veces con distinta ropa. Pasó con el caso de Luis Suárez. Mira. Todo muy polémico. El presidente de la FIFA, que estuvo en 2 partidos en 2 ciudades distintas. Claro, bueno, todo eso es insert. Y yo me permito dudar del VAR. El otro día hubo un partido, es toda una discusión esa. Yo ya ni siquiera discuto si hay que usarlo o no. Lo que digo es, ¿por qué confiamos en que esos 5 minutos, por ejemplo, que pasaron el otro día en el gol que no le dieron a España? Sí. ¿Quién está mirando eso? Claro. Es el tiempo necesario para modificarlo. ¿Por qué después no mostraron la imagen?
Impresionante. No sé, chicos, bueno, no estamos en instancia de definiciones. Rinconet y yo podemos ser definiciones. Claro. Podemos ser una ilusión. Podemos ser una ilusión, pero la de él, la ilusión de él es con mariachis. Escúchenlo, miren. Ahí está. Ahí entra. Esto fue una dura negociación con Rosso. Sí. Rosso quería bajar los mariachis de 12 a 3. La Corte Suprema. Yo detecté a uno que tenía acento correntino. Le digo, flaco, ¿de dónde? Pero no, trabajar. Me dijo, no, en Jalisco, el acento de Jalisco tiene algo parecido al correntino. Parecido al correntino. Bueno, tuvimos una discusión abrupta, dura, pero al final... Te impusiste. ¿Cuántos son los mariachis? 4. Bueno, pero es el doble que la semana pasada, no te quejes. Pero 4 que rotan. Hay 2 y después 2 y después 2. Están cobrando. Bueno, la semana pasada no tenía 4, tenías 2. Tenía 2, es Debe cierto. ser de los pocos que mejora su situación semana a semana. Semana a semana, absolutamente. Al señor Rosso, que aprovecho, por supuesto, para saludar. Bien, le traje un asombro. Deberíamos hacerle como la sección de letanías reaccionarias. A ver, letanías reaccionarias es esta toxina que vuelve una y otra vez. La cara cambia, el ñato cambia, pero el concepto es siempre el mismo, muchachos, no hay guita para los negros, es decir, no hay guita para ustedes. La macro sana, para que esto funcione, es el paradigma de la plantación de algodón. Muchachos, solo hay guita para la casa del amo, el resto vamos viendo. Vamos a tratar de mejorar el plato de tasajo que le damos una vez al día, pero exigir vivir como nosotros es completamente desquiciado. La nueva toxina la distribuyó nada más y nada menos que el presidente de la Cámara de la Construcción Argentina, Gustavo Beis, que nos explicó que antes la gente hacía cosas dementes como comprar aires acondicionados, consumía. Esto, por suerte, cambió. Lo escuchamos. Vamos a otro ejemplo. Nunca se vendieron tanto lavarropa, licuadoras, heladeras, etcétera, porque la gente le quemaba la plata y compraba cualquier cosa, claro. No importaba qué, compraba cualquier cosa y a cualquier precio. Y acopiábamos. Obviamente, eso no es una economía normal. Ahora estamos camino a una economía normal y en ese camino, bueno, obviamente hay preocupaciones, Pero esto es maravilloso. El otro día, ¿cómo se le ocurre comprar cosas? Además, la gente boluda compra cualquier cosa, da igual. Y acopia. ¿Qué me gusta la otra que y acopiamos. Y acopiamos. No, por ahí hacías vos eso. Acopiamos, no sé. Además es insólito porque este sujeto fue maltratadísimo por Milei, que decía la Cámara Argentina de Corrupción, lo puteaba directamente a él y sin embargo entregado obviamente por intereses, no por otra cosa, porque la construcción está destruida y sale y dice estas pavadas. Ahí se juntan, es el eterno problema de los patrones de pymes, patrones de empresas, donde sus intereses personales muchas veces colisionan con los intereses de su empresa o de su rubro. Entonces, es esto de decir, el tipo sonríe porque gracias a Milei bajan los salarios, el toquito que tenía sin declarar lo puede declarar, y además, son gorilas. Bueno, el de la UIA, ¿no? Que le aprobaron un proyecto de RIGI, entonces se quedaba callado con la situación industrial y los datos que leímos hoy. Madán es Quintanilla, digamos, cierra FATE, pero el tipo, está en energía, está en algo. Sí, en el caso de Rapalini, el presidente de la UIA, tiene un lío adentro grande, porque claro, el tipo viene del cerámico, pero hoy es un empresario de la minería, claro, y del carry trade. Y de repente los de ADIMRA, los metalmecánicos le dicen, pero vos qué estás haciendo, no se está defendiendo nada. Claro. Bueno, ese es un lío. Porque además, hay una cosa que los pone cachondos, que es, no quiero tener más empleados, no quiero pagar más sueldos altos a obreros calificados, no quiero tener más problemas con los sindicatos, me voy a la minería, es todo exportación, no dependo del mercado interno, me importa 3 belines. Sí, el desarrollo tecnológico tiene eso. Claro. Así como la industria al se destruye con el proceso de deslocalización de la producción, y vemos esa imagen muy de los 90, de las fábricas vacías, ahora estamos hablando de la posibilidad de que dejen de existir empresas. Sí, exactamente. Porque automatizan procesos de toma de decisiones, entonces, es complejo. Y es un gran debate, decir, el trabajo que antes distribuía la renta, la riqueza, no va a existir más, la tenemos que distribuir de otra manera. No, lo que te dicen es, no, bajame impuestos y te destruyo empleo. Explícamela de nuevo. Pero bueno, esto, como es una letanía que conocemos,
queremos volver a escuchar a nuestro gran amigo González Fraga, que entró a la historia en el año 16, el 2016. Claro, porque lo de Waze es un cover de González Fraga. Es un cover de González Fraga. Yo creo que Waze fue abducido por González Fraga. Lo escuchamos. Yo creo que el momento va a venir lentamente a partir del año que viene, o sea, la reactivación, donde la vamos a disfrutar todos, viene el año que viene, pero esto es algo que es inevitable, Luis. Las cosas no se pueden hacer como uno querría, y menos después de 12 años donde se ha invertido mal, se alentó el sobreconsumo, se atrasaron las tarifas y se atrasaron el tipo de cambio, donde le hiciste creer a un empleado medio de que su sueldo medio servía para comprar celulares, plasmas, autos, motos e irse al exterior, porque eso tuvo una ilusión, eso no era normal. No digo que si era bueno o malo, por supuesto que era bueno, pero no era normal, no era sostenible, usemos la palabra sostenible. Eso entonces ahora tiene que basarse en mayor productividad, en exportaciones, en ser más productivo, todo eso va a llevar tiempo. Estamos sincerando la economía para que en lugar de tener una burbuja de crecimiento que alimente proyectos populistas, tengamos décadas de crecimiento para que la Argentina vuelva a los niveles que nunca debería haber abandonado en el ranking internacional. Esto creo que es el tema central de la propuesta de Macri. Claramente no está atrás de una burbuja de crecimiento, sino está atrás de un proyecto mucho más largo de un país volviendo a ser un país productivo como lo fuimos hace muchos años. Maestro, es genial. La burbuja de crecimiento duró 12 años. Durante 12 años tuvimos un crecimiento medio de más de 4,5% anual, medio. Pero era mentira. Pero era una mentira. ilusión. Y esto es verdad. Y además es esta cosa, no digo que sea malo, es bueno. Es deseable, pero es insostenible. ¿Y por qué no lo haces sostenible? Pero viste lo que dice después, ¿no? Que hoy hablábamos del robot que nos enferma. Todo está puesto en el eje de necesitamos exportar mayor productividad. ¿No? Esta idea, que si uno se remonta a la revolución fusiladora, ya los ministros en ese momento de Agricultura decía que debíamos comer menos los argentinos, producir más carne, porque teníamos que vender más. Claro. O sea, siempre el objetivo puesto no en la población argentina. Mi gran amigo Martín Tetaz, que aprovecho para saludar, decía el otro día el sesgo antiexportador del kirchnerismo. No, el kirchnerismo no tiene sesgo antiexportador, tiene sesgo pro en favor de la gente, de nuestra gente, que la gente pueda comer, pueda salir, pueda ir al cine, pueda tener un aire acondicionado. Y nos vamos hasta fines de los 90, cuando Mauricio Macri todavía no había incursionado en política. ¿Y qué es lo que nos decía? Lo que tenemos que hacer es bajar los costos. Bajar los costos y los salarios son un costo más. Bajar los costos y los salarios son un costo más. Para volver a hacernos competitivos, nosotros tenemos que encontrar un encuadramiento ético en el cual cada uno esté dispuesto a cobrar lo mínimo que le corresponde por lo que hace. El encuadramiento ético para este muchacho es que bajen los sueldos. Y es cobrar lo mínimo que no corresponde. Es que aumenten los impuestos a los más ricos, no es que bajen los márgenes de las empresas, no. Lo ético, lo moral, lo sustentable. Ojo, esto explica el momento actual, donde te dicen que la moral como política de Estado, mientras el choreo es a cielo abierto. Pero lo fabuloso es, siempre nos ofrecen presentes calamitosos para lograr futuros venturosos. Y en menos en parte siempre cumple, porque el presente calamitoso siempre lo padecemos. La mitad de las cosas pasan. El futuro nunca llega. Siempre se queda trunco. Queda trunco. Y de nuevo, los 12 años de kirchnerismo en la historia argentina es larguísimo plazo. Bueno, ahí estamos, ¿no? 9:05. Qué programita que metimos, ¿no? Sí, de a poco. No, estamos muy bien, pero qué bravo, ¿eh? Qué bravo. Pero además me gusta esto de que a la vez que que éramos cada vez más pobres con el kirchnerismo, nos mantenían en un nivel de consumo tan alto como insostenible. Éramos cada vez más pobres, y gastábamos más. Es el kirchnerismo de Schrödinger, ¿viste? Es como. Pero así analizan los procesos históricos también, ¿no? Esta idea de, nunca hubo una burguesía nacional. Sí, la asesinaron, la secuestraron, le robaron las empresas. Y se la quedaron los 4 o 5 vivos que siguen hoy estando en esa centralidad, que ahora, así como ellos descartaron a otros, los van a descartar también. Porque cuando uno ve las cifras que leíamos hoy del desarrollo industrial y de la caída de la industria, hay una transformación de la mano siempre de la tecnología del capitalismo.
Y algunos se acomodaron y ya están al cobijo del Círculo Rojo Digital y hay otros que no. Está pasando, ¿eh? ¿Sí? Está pasando, los ves, digo, además, ¿no? Mencionábamos Madrid, Quintanilla, etcétera. Está pasando, ¿no? Roca, se está ahí friccionando todo. Bueno, lo seguimos charlando. Taca, momento taca, mosca. Momento taca, que es el que ahora vamos a dar. Qué bien, lo tiene muy presente porque todos los viernes Es lo que hace más el le escribano, interesa. cobra como escribano Epa. también, Exacto. mi chiquito, porque tiene que decir, saber quién es el ganador de los premios de los viernes. Y comprobar que es un primo o prima de Roberto Caballero. Tenemos en primer lugar quién va a recibir en domicilio el libro de esta semana, gentileza de la LEF, gracias a Ariel. Esta semana, Mujeres son las nuestras, de Roberto Baschetti, Nora Patrich y Facundo Carman, lo va a recibir. ¿Quién? Mechi de Merlo. Mechi de Merlo, Muy le bien. mandamos un beso. ¿Está aprobada? Sí. Sí, Mechi de Merlo. Felicitaciones, Mechi. Y ahora viene Nutrión Vita, que Epa, este es el ahí. tema porque es taca, 60.000 pesos en voucher para bien. todo lo rico, almendras, lo que quieren, ¿eh? Se lo lleva un amiga de Chacarita, barrio ahí. Chacarita, Hernán López. Mira. Hernancito. No Nando, sí. digas así, que van a No lo pensar conocemos. que Hernán. No lo La última vez lo es vi. una coincidencia. Fuimos al Imperio a comer una fugaceta con Roberto. Bueno, ahí está. Ahí está. La producción ya se rico. comunicó con ustedes, por supuesto. Producción que está conformada por Juan Pablo Fierro en la coordinación, Ezequiel León, Ariel Pinus y Nicolás Pasos. En la operación técnica, el queridísimo Sebastián Mochiola, mago de los controles. Ailén Pavón en el streaming, lo mismo que en las redes. Y en la producción audiovisual, Mora Urzagasti. Aquí los que estamos, Rico, Valery Croce, Flor Ibáñez. Gracias, Marquitos. Gracias a todos Marcos. ustedes, por favor, un placer. Y le mandamos un beso enorme, gigante Muy a bien. Roberto, a Cintia. Todo nuestro abrazo, nuestro amor absoluto. El lunes Robert va a estar acá. Y que tengan ustedes, sobre todo ustedes, un gran fin de semana. Chau, chau. Estos gobiernos indecentes, corruptos de la médula a las sienes, manoseando tanta mediocridad.